¿Cuál es el contexto de la persona arrollando a un activista de No Más Hijos Rehenes? Tuvimos que poner que no era un reto de TikTok porque la plataforma lo cancelaba por actos riesgosos. Esto sucedió el 19 de diciembre en el plantón familiar de No Más Hijos Rehenes afuera de los juzgados familiares del Poder Judicial de la ciudad de Monterrey, protestando para que los centros de convivencia familiar quedaran abiertos para que los menores puedan convivir con los padres y madres no custodios durante la época navideña y vacacional en general. Se estaba respetando el hecho de no introducirse, excepto por este empleado, segundo al mando de magistrados, quien pasó la valla humana para poder mostrar su superioridad, su alcance en poder y su rechazo a una manifestación pacífica familiar con causa en los derechos de la infancia. Un plantón, así como cualquier otra manifestación pacífica, es un derecho no solo en nuestra Constitución, sino dispuesto en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores y en otros países hasta en el Tratado de la Unión Europea. La persona que arrastra con su vehículo a nuestro compañero no es un conductor cualquiera, es un empleado del aparato de gobierno al cual específicamente se le está haciendo la protesta. Es en ese momento un representante del órgano con el cual se está intentando dialogar de una manera pacífica y decide pasar la valla humana con un vehículo motorizado. Se le llama el derecho a la libertad de asociación, al derecho a organizar reuniones pacíficas y a crear organizaciones con otras personas, para trabajar en favor de nuestros intereses y el ejercicio de nuestros derechos, que en nuestro caso es el de los menores de edad, nuestros hijos. El pasado mes de octubre de 2023, el propio Poder Judicial Federal se manifestó en la vía pública para exigir se respetaran sus derechos. Claro, en el caso de ellos no hablaban del derecho de los menores, sino su derecho a que no se les bajara el sueldo. Una causa muy distinta, el mismo derecho a la protesta y ningún empleado intentando pasar esa valla humana para llevarse a ninguno de ellos. ¿Es acaso que en la Ciudad de México es más común que la gente se manifieste por sus derechos y en Monterrey o en el norte del país somos más agachones, más cobardes a exigir algo al gobierno? ¿O es la ciudadanía menos empática ante estos actos que no la piensan dos veces antes de llevarse con su vehículo a quien se atraviese? Aunque los activistas estén defendiendo un derecho familiar que quizá le esté afectando ya a alguien de tu propia familia y todavía no te enteras. Muchos pensarían que nuestro compañero que fue arrastrado por el vehículo es una persona desesperada, enojada, que tiene una obstrucción total con sus hijos. Es importante mencionar que de todos los integrantes de la asociación es de los que más puede actualmente convivir con sus propios hijos, ya que su caso ha ido avanzando y se encuentra ya en etapa de entrega-recepción. Es decir, en el movimiento no se está luchando exclusivamente por el caso personal, se lucha genuinamente por los derechos de todos los menores en general, para ayudar a otros menores obstruidos o restringidos a ver a sus padres, no necesariamente los propios. Claro, esto dará pie a comentarios de que entonces ¿para qué lo hace si está su caso tan avanzado? En fin, se criticará por todo. A este compañero se le ofreció de manera personal un trato preferencial para darle impulso especial a su expediente para que pueda ver libremente a sus hijos. ¿Es esto corrupción? Me están diciendo que nomás me des el número de juzgado, la carpeta, con qué juez, para que hablen mis jefes, para ver que haga un convenio o algo con ustedes, para que lo reciban. Yo estoy luchando por los derechos de los niños de todo México. No es mi caso en particular. Gracias a Dios, yo veo a mis hijos durante 3 horas y media cada semana, después de 2 años y medio de sentencia. Yo tengo dinero para pagar abogados. ¿Qué pasa si esto le sucede a un albañil? ¿Qué le pasa si es un chofer? Ellos no tienen dinero para abogados. El señor Carlos Azueta, arquitecto del TEC de Monterrey, lleva 7 años en el Centro Estatal de Convivencia viendo a su hijo. Su hijo tiene 8 años. ¿Se imagina lo que le está haciendo el Estado a ese niño? 7 años de su vida, que tiene 8, se la ha pasado en un cuarto conviviendo con su hijo. Discúlpame, pero alguien tiene que hacerlo. Y ese soy yo, ¿sí? Y a mí me sobran huevos. Esto nos da a entender que manifestándose, cerrando el estacionamiento de jueces y magistrados es la manera en que un empleado del Poder Judicial sí te ofrezca una ventaja preferencial para que se agilice tu expediente y puedan tus hijos tener sus derechos garantizados a ver a sus dos padres de manera libre. Acorde a la Secretaría de Gobernación, la libertad de reunión y de asociación pacífica ofrece la posibilidad de expresar opiniones sociales y elegir representantes
suficientes para defender nuestros intereses. Las manifestaciones pacíficas permiten mostrar oposición al desempeño del gobierno, las leyes o políticas, contribuyen al desarrollo, al fortalecimiento y la efectividad de los procesos democráticos, favoreciendo el pleno disfrute de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, pues posibilitan el diálogo abierto, incluyente y fructífero. Justo como el caso de No Más Hijos Rehenes, que somos ciudadanos cuyas convicciones son minoritarias o disidentes, por ser defensores de los derechos humanos, la libertad de asociación nos permite ejercer o promover esos derechos, evitando incidentes de discriminación, amenazas de uso de la fuerza, lesiones, acoso, persecución, intimidación o represalias por ejercer este derecho, justo como lo que se vio en este video. Los actos aislados de violencia cometidos por algunas personas en el transcurso de una manifestación no privan a las otras de su derecho a la libertad de reunión pacífica, de expresión y de asociación. ¿Qué hubiera pasado con la opinión pública, la prensa y los comentarios en las redes si se enteraran que la misma persona que arrastró a nuestro compañero hubiera arrastrado a una mujer que se manifiesta pacíficamente por no poder ver a sus hijos? ¿Cuál es la reacción de todas las personas que comentan de este caso? ¿Es acaso diferente la petición de una madre o de un padre obstruido cuando lo que se está pidiendo respetar es el derecho de los menores? Hablando de las leyes de tránsito en cuanto a la preferencia del peatón, con el criterio de protección del elemento más vulnerable del sistema vial, el Reglamento de Tránsito y Vialidad le da prioridad de circulación al peatón sobre cualquier vehículo, exceptuando aquellos de emergencia. Por tanto, es obligación del conductor respetar la prioridad del peatón en todo sentido. Y esto no solo aplica para México, esto es un criterio en todo el mundo. El Estado tiene la obligación de garantizar el ejercicio del derecho de asociación y de reunión pacífica, facilitando espacios públicos e inclusive el acceso a las nuevas tecnologías. Las autoridades públicas tienen la obligación de no restringir el derecho más allá de los límites fijados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por ejemplo, la fuerza letal solo puede usarse como último recurso para proteger contra amenazas inminentes a la vida, pero su uso no se admite para disolver una concentración. Por lo tanto, es deber del Estado impedir que se vulneren esos derechos y evitar las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, las detenciones y reclusiones arbitrarias, las desapariciones forzadas, la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Al mismo tiempo, debe impedir que se abuse de los procedimientos penales y civiles o que se amenace con acciones de esta índole. Los derechos de una reunión pacífica y libre asociación están protegidos por el artículo 4 y 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y por el artículo 15 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Este derecho está vinculado con el derecho a la libertad de expresión protegido en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El ciudadano promedio que visualiza de lejos un activismo de manifestación se pregunta por qué no manifestarse en un lugar donde no estorben, por qué perjudicar a los demás conductores. Estas mismas molestias ciudadanas las causaban en Washington en los 60s, luchando por los derechos civiles, o los estudiantes en Francia por un cambio político y social en la misma década, o a finales de los 80s con el derrocamiento del Estado socialista, donde definitivamente se bloquearon muchas calles y avenidas. En Monterrey, que es una ciudad moderna, muchos consideran que las marchas hacen lucir mal a la ciudad, a la sociedad. Pero en la propia Alemania de primer mundo, para una reforma política en el 89, en las calles, seguramente molestó a muchos conductores. Más recientemente, en 2011, por el cambio global se manifestaron en varias partes del mundo, seguramente incomodando muchas calles de distintas ciudades. En Nicaragua, en 2018, manifestaciones pacíficas para las reformas del sistema del seguro social. Por otro lado, en Chile, la más grande manifestación por una nueva agenda social en 2019, donde cientos de avenidas se vieron afectadas por un bien común. Esto último para quienes piensan que la manifestación, la protesta y los plantones son métodos viejos, anticuados, pérdidas de tiempo y de esfuerzo y que no rinden frutos. Si bien defender a la familia y los derechos de los menores es una tarea muy difícil y aparte somos una minoría, estamos ya logrando un cambio en la sociedad, no para nosotros y nuestros hijos particularmente, sino para todas las familias en conjunto. Únete, apoya y comparte a No Más Hijos Rehenes. Discúlpame, pero alguien tiene que hacerlo y a mí me sobran huevos.